Bueno, muchachos, nosotros básicamente veníamos de agotar dos charlas. En esas dos charlas, pues, a efectos de no caer en paracaídas respecto a lo que vamos a hablar en el día de hoy, tratemos de retomar el mismo hilo conductor indicando que en la primera charla nosotros nos aventurábamos un poco por explorar cuáles son esas alternativas de práctica que ustedes van a tener en los últimos dos periodos académicos de consultorio jurídico. Es decir, en esos últimos dos periodos donde ustedes se van a enfrentar a casos reales, a situaciones reales, de personas reales, que van a tener consecuencias, que van a tener repercusiones, efectos en la vida cotidiana de esas personas que los buscan a ustedes. Pero más allá de cuáles sean esas prácticas que cada una de ellas obedece a un perfil de estudiante, nosotros estábamos tratando de enfocarnos más por aquella área que tiene que ver con consultas y procesos, es decir, con la práctica interna del consultorio jurídico, en aquella en la que ustedes van a tener la oportunidad de representar a personas, de escuchar a personas, de resolverles sus inquietudes y de eventualmente o potencialmente pues representarlos ante los estrados judiciales o ante los despachos administrativos para oficiar o para actuar como su apoyo legal en cada uno de esos trámites o en cada una de esas causas. Particularmente respecto a ese tema, pues nosotros estábamos aprovechando entonces estas charlas para refinar un poquito los conceptos que van a ser de frecuente utilización al interior del consultorio jurídico, a efectos de que ustedes no se sorprendan, sientan un poquito más de confianza, un poquito más de bagaje al momento en el que ya vayamos a incursionar en ese momento cumbre de la vida de todo estudiante de derecho, que es el del consultorio jurídico real. Sin duda alguna, un momento en el que uno está lleno de expectativas, algunos llenos de temores, pero en cualquier caso hay que pasar por él y hay que tratar de afrontarlo de la mejor manera posible. Como de lo que se trata en el área mía, yo esperaría que lo propio vayan a hacer los demás asesores de cada una de las áreas, es analizar desde el punto de vista de competencias normativas qué es lo que realmente ustedes van a poder hacer al interior del consultorio jurídico. Entonces, para ese efecto, nosotros hacíamos un análisis de la última norma, de la norma más reciente que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos, que si mal no lo recuerdan es la Ley 2113 del año 2021. Y esa Ley 2113 del año 2021 pues tiene un contenido bien importante, pero yo les pedía el favor de que nos concentráramos en el artículo noveno, porque ese artículo noveno es el que a partir de varios numerales nos va a ir decantando, nos va a ir explicando, nos va a ir familiarizando con qué es lo que podemos y no podemos hacer en cada una de las áreas de consultorio jurídico. Básicamente nosotros tratábamos de ubicarnos en los numerales 1 y 2 de ese artículo noveno. ¿Por qué los numerales 1 y 2? Porque son los que de manera exclusiva se ocupan de los temas que ustedes van a poder abordar en el área penal. Ese numeral primero básicamente dice que ustedes son competentes para asumir causas que sean de conocimiento de los jueces penales municipales o promiscuos municipales. Y respecto a esa situación, digamos que esa norma iba desarrollando unos literales. Y nosotros lo que nos proponíamos era analizar literal por literal para ver qué era lo que la norma decía que ustedes podían hacer y pensar, y yo les proponía una discusión, más allá de lo que diga en el plano teórico la norma, discutámoslo desde el plano práctico, a ver desde el plano práctico si sí se puede o no se puede realizar cada una de esas actividades. También el numeral 2 nos dice que ustedes son competentes para actuar como representante de la víctima en los procesos tramitados bajo la Ley 906 del año 2004 ante los jueces penales del circuito. Eso de entrada entonces nos está diciendo, o llegamos a la siguiente conclusión. Cuando nosotros veíamos desde la parte práctica las dificultades que tenían esos literales, básicamente porque nos estaban dando competencias en procesos que ya no existen, como es el caso de ser representante de la parte civil en los procesos tramitados bajo la Ley 600 del año 2000, no porque la Ley 600 del año 2000 no exista, sino porque esos procesos que eran de competencia de los jueces penales municipales o promiscuos municipales
ya no existen, ya tuvieron que haber sido resueltos, y si no fueron resueltos ya tuvieron que haber prescrito. Entonces eso realmente no existe. En aquello de que ustedes pueden llegar a ser defensores del procesado, pues encontramos dificultades desde el punto de vista práctico, porque entonces, ¿qué defensa es la que quisiéramos proporcionar? Una defensa netamente pasiva, con todo y las dificultades que eso entraña. La idea es que cuando nosotros nos vayamos a aventurar a representar en defensa al procesado, es porque vamos a tener una propuesta muy activa desde el punto de vista probatorio, y eso solo lo podemos manifestar o vender o de alguna manera ofertar en la medida en la que nosotros contemos con el acompañamiento de investigadores. Nosotros no contamos con eso. Dice la norma que ustedes pueden ser también voceros de los procesados en ley 600 del año 2000, bajo condición de que sean jueces penales municipales o promiscuos municipales los que tengan el conocimiento de la causa. No existe. También decía la norma que ustedes pueden actuar como el acusador privado. El acusador privado es ser fiscal. Pero un fiscal, ¿qué? Un fiscal sin investigadores. ¿Cómo funciona eso entonces? Eso tampoco existe. Entonces, todas las dificultades prácticas nos iban a ir determinando que en últimas, realmente en el área penal, ustedes van a poder ser representantes de la víctima en los procesos tramitados bajo la ley 906 del año 2004, sin importar si son de conocimiento de los jueces penales municipales o promiscuos municipales, y sin importar que sean procesos de conocimiento de los jueces penales del circuito, que allí nos vamos a encontrar unos procesos un poquito más interesantes. Aquí al consultorio jurídico llegan casos que implican algún rigor importante, como pudieran llegar a ser homicidios en las diferentes modalidades. Aparecen por ahí temitas importantes que tienen que ver con falsedades de documento público, documento privado, cosas que pueden llegar a ser bastante interesantes para el ejercicio profesional de ustedes. No vamos a tener ninguna restricción cuando de representar víctimas se trata, si estamos ante jueces penales del circuito o penales municipales, solo en esos eventos. Cuando se trate de procesos que se adelanten ante los jueces penales del circuito especializado, ahí sí vamos a tener dificultades porque la norma no nos prevé esa posibilidad. Básicamente, en esa primera sesión, entonces nosotros lo que tratábamos de determinar era esas competencias. Y como nosotros concluíamos en esa primera sesión que la competencia más importante, de más relevancia, que más usualmente van a poder cumplir al interior del consultorio jurídico, la de representantes de víctimas, pues entonces yo les decía que nos íbamos a tratar de empapar mucho más con ese rol del representante de víctimas. Pero para entender ese rol del representante de víctimas tenemos que entender cómo se desarrolla la relación jurídico-procesal en materia penal. Y por eso es que en la segunda clase pues nosotros tratamos de entender cuáles son los sujetos procesales que participan habitualmente, cotidianamente, en esa relación jurídico-procesal en materia penal. Aprovechábamos un gráfico de un triángulo para de algún modo familiarizarnos con la posición y los roles que cada uno está llamado a cumplir. Aprovechábamos estratégicamente el triángulo para indicar que en la parte de arriba superior, en la parte de arriba y central, ubicábamos al juez, dando a entender que se trataba de la persona que direccionaba el proceso, pero que debía mantener una actitud imparcial, impartial, ecuánime, de cara a la forma en la que se pretendía resolver el proceso. Ubicamos en la parte baja, en cada uno de los extremos, a unos sujetos procesales que les dábamos el nombre de partes, y les decíamos partes básicamente porque les dábamos el papel protagónico de la actuación procesal. Decíamos que sin ellos no podía haber ningún tipo de actuación, casi que se acaba la película si alguno de ellos no está. Son sujetos que siempre tienen que estar presentes, cualquiera sea la diligencia que se vaya a surtir, por lo menos cuando ya estamos hablando de la etapa de investigación y de juzgamiento. Son los que tienen los roles por excelencia porque se les reconoce el interés jurídico respecto a la esencia del proceso. La esencia del proceso es demostrar que existió o no existió delito, demostrar que existió o no existió responsabilidad penal del procesado en la comisión de ese delito. Y en ese orden de ideas se le reconoce a la Fiscalía
a la Fiscalía General de la Nación el interés jurídico en demostrar positivamente esos elementos y se le reconoce a la defensa el interés jurídico por desvirtuar esos mismos elementos. En un escenario de igualdad de armas, gozando de las mismas posibilidades, oportunidades, herramientas y demás. Decíamos que esa relación procesal así solita es la que mejor se acompasa a un escenario procesal acusatorio desde el punto de vista puro, pero que realmente eso es difícil de encontrarlo en el mundo práctico y que siempre vamos a encontrar nosotros algún tipo de dificultad para que el escenario sea completamente acusatorio. En Colombia sí que hay dificultades. Una de ellas, y es con la que estábamos hablando la clase anterior, es la existencia de otros sujetos procesales que se denominan intervinientes. Y son personas que vamos a tener que ubicar en esa relación jurídico-procesal, simple y llanamente reconociéndoles un interés jurídico para actuar, pero que se supone que no es el mismo que tienen las partes. Y que son actores entonces en esa medida secundarios, actores de reparto, que muy buenos y cuando son invitados comparecen, pero que si deciden no comparecer en nada afectan el desarrollo de las diligencias penales, que tienen unos intereses jurídicos, pero son unos intereses jurídicos también secundarios, que en virtud de ellos no deberían tampoco tener las mismas herramientas que tienen las partes para sacar adelante esos intereses jurídicos. Cuando hablamos de nosotros de uno de esos sujetos procesales, me refiero al representante del Ministerio Público, decíamos que el interés jurídico que le reconoce la normatividad es el de actuar en interés de la probidad de la actuación, en interés de la sociedad, porque suponemos que la sociedad dice que está interesada en que el proceso se maneje de forma correcta, de forma leal, con probidad. Y hacíamos alguna discusión sobre ese tema porque parecía interesante la discusión en la medida que eso parece ser más carreta que otra cosa. Luego mirábamos a el interviniente denominado víctima, acompañado o aparejado con el representante de víctimas. Y básicamente lo que decíamos de este es que la ley le reconoce el interés jurídico a la verdad, a la justicia y a la reparación, ¿sí? Y decíamos que incluso la doctrina y la jurisprudencia lo catalogan es como un interviniente especial, como tratándole de dar un grado superior al que tendría el interviniente normal, que es el delegado del Ministerio Público. Y más adelante vamos a tratar de decantar por qué razones que se le reconoce ese epíteto de interviniente especial. Partiendo de esa idea, pues la forma en la que ustedes pueden ubicar en el gráfico a estos dos intervinientes varía dependiendo del gusto, de las preferencias o de las creencias de cada persona. A mí hay veces me luce interesante como ubicar al representante del Ministerio Público en la parte baja del triángulo, pero en la parte central, porque se supone que también guarda un estado de ecuanimidad, simplemente está observando que el proceso se desarrolle con estricto apego a la normatividad, y lo pondría un escaloncito abajo de la Fiscalía y de la Defensa, porque se supone que no tiene las mismas herramientas que ellos para sacar adelante sus pretensiones. Y cuando me preguntan a mí dónde ubicar al representante de víctimas, pues yo siempre me veo en la tentación de ubicarlo en la base también del triángulo para el lado de la fiscalía, pero un escaloncito abajo de la fiscalía. Y la razón es porque tenemos que aceptar la idea de que el representante de víctimas siempre va a estar inclinado a que prospere la pretensión de la fiscalía. Solo en la medida en la que prospere la pretensión de la fiscalía, pues seguramente va a tener la oportunidad de sacar adelante uno de los derechos que más le interesa, que es el de la reparación integral al interior del proceso penal. Pero bueno, eso puede variar mucho. Teniendo claro ese panorama, entonces nos íbamos ubicando en el rol de víctimas, Y cuando hablábamos del rol de víctimas, entonces lo que atinábamos a decir es que la víctima puede ser cualquier persona natural o jurídica que con ocasión de la conducta delictiva sufre un detrimento, un perjuicio en el bien jurídico del cual es titular. Más allá de que sean personas naturales y también jurídicas,
nosotros hacíamos también una diferenciación entre víctimas directas y víctimas indirectas. Decíamos que la víctima directa es la titular del bien jurídico que se ve afectado con la comisión del delito, mientras que la víctima indirecta es aquella que no es la titular del bien jurídicamente afectado, pero que sufre un daño colateral. Poníamos por ahí un ejemplo de una persona que fue al banco a retirar 15 millones de pesos para pagar el semestre de la hija, y básicamente teníamos que concluir que si a esta persona la atracaban saliendo del banco, pues la víctima directa iba a ser ella, porque era la propietaria de esos 15 millones de pesos. Pero teníamos que aceptar también que iba a haber una víctima indirecta y era la hija que no iba a poder estudiar ese semestre porque no tienen con qué pagarle la matrícula. Era válido, o pienso yo que sigue siendo válido, creo que sigue siendo válido hacer esa diferenciación básicamente por una situación. Hasta hace muy poco la Corte indicaba que en los procesos penales la única víctima que podía participar del proceso penal como interviniente especial era la víctima directa. Y digámoslo así, eso puede tener mucho sentido porque básicamente si la víctima directa, que es la titular del bien jurídicamente afectado, logra reivindicar ahí a plenitud todos sus derechos, pues uno especulativamente pudiera pensar que las víctimas indirectas, los perjudicados, paralelamente también van a reivindicar sus derechos, ¿cierto? Podría uno pensar eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que se venía planteando es que siempre entonces sería la víctima directa la que participaría del proceso penal como interviniente especial, salvo que esa víctima directa ya no existiera, haya perdido la posibilidad de existir en el mundo fenomenológico, en el mundo real, en el mundo de los sentidos que nos absorbe a todos nosotros, o estando en el mundo real, en el mundo de los sentidos, no pudiera estar en condiciones de comparecer al proceso. ¿Qué ejemplos traíamos ahí como para graficar la situación? El más común de todos, el delito de homicidio, ¿cierto? Si a una persona, por decir cualquier cosa, que se llama Mario Hernández, la asesinan, pues básicamente tenemos que aceptar que Mario Hernández era la víctima directa, pero como no va a tener la posibilidad de participar del proceso porque dejó de existir, pues entonces ahí sí se abre la puerta para que las víctimas indirectas, es decir, sus deudos, sus dolientes, los perjudicados, entren al proceso penal a representarlo a él. Pero de otra manera, no. Otro ejemplo pudiera ser la desaparición forzada, que es otro delito. Se supone que la persona desapareció, no se sabe nada de ella, pues es ella la víctima directa porque es la que perdió el bien jurídicamente tutelado, pero sus deudos pudieran representarla como víctimas indirectas en la actuación. Esa discusión ha perdido un poquito de vigencia, lo acepto, con el caso Álvaro Uribe Vélez, donde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de buenas a primeras cambió su línea jurisprudencial y dijo que no, que víctimas es todo el que quiera presentarse como víctimas y que pueda o esté en condiciones de acreditar un daño directo o indirecto a consecuencia del delito, y por eso es que en ese caso Álvaro Uribe Vélez está de víctima un fiscal, un vicefiscal, un periodista, la esposa de un testigo, y no sé quién más se me escapa, por un congresista, todo el mundo es víctima supuestamente de eso. Que, entre otras cosas, yo ponía sobre la mesa la discusión de que el proceso penal tal vez no va para ningún lado, tal vez creería yo que eso va a terminar prescribiendo, y entonces todo el mundo es molesto que porque va a haber impunidad ahí, que por las maniobras dilatorias de los defensores y demás, y yo discrepo un poquito de eso. Yo pienso que si no se hubiera permitido vulgarizar el papel de la víctima en ese proceso, las discusiones hubieran sido más tranquilas, más cortas, más fluidas, y seguramente el proceso ya estaría en etapa de juicio y estaríamos próximos a una decisión, si es que no se hubiera dado ya una decisión. Pienso yo, tal vez estoy especulando también, pero es mi posición. Seguramente eso de pie, de lugar, a que tal vez la Corte recapacite y en el futuro próximo vuelva a su posición anterior. Eso suele pasar, ¿o no? La Corte en cualquier momento sale con una y después dice, no, definitivamente no, lo estamos haciendo mal, volvamos a tal posición. Puede pasar.
y entonces tal vez vuelva, creería yo que va a tener que volver a eso, porque o si no los procesos pues se van a volver absolutamente absurdos en cuanto a complejidad de personas presentes se refiere, y eso no va a andar correctamente. Entonces yo pienso que van a volver a la posición inicial, y por eso vale la pena pues analizar esa situación. Hasta ahí yo pienso que quedaba el repaso. Entonces hoy nos proponíamos en la charla de hoy, básicamente, enterarnos un poquito de cuáles son los derechos y garantías que se le reconocen a la víctima dentro de la legislación colombiana, particularmente con perspectiva penal, ¿cierto? Esos derechos y esas garantías, ¿qué origen tienen? ¿Dónde surgen? ¿Por qué surgen? ¿Cierto? Entonces, esa es como la idea, y que finalmente aterricemos todos esos conceptos en actuaciones reales, que ustedes a la vuelta, a ustedes les falta un semestre más, y, o sea, por ahí en 7, 8 meses, ustedes ya van a estar apersonándose de este tipo de casos. Incluso quienes hagan por ahí semestre especial de clínica jurídica, si es que se los abren, seguramente es ahorita, en 3 o 4 meses que vamos a estar ya por allá entregándoles a ustedes responsabilidades en materia penal dentro del consultorio jurídico. Entonces vamos a trabajar con eso hoy. Voy a, como siempre, a proyectar aquí mi pantalla para trabajar sobre las diapositivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, me confirman si ya están viendo mi presentación. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces esta fue donde terminamos, víctimas directas e indirectas, y con el análisis o la reflexión ya propuesta. Nosotros vamos a tratar de analizar los derechos y las garantías que tienen las víctimas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y eso lo vamos a tratar de hacer bajo las siguientes perspectivas. La primera perspectiva que yo quisiera manejar con ustedes es los derechos de las víctimas desde los derechos supralegales derivados de la doctrina internacional. Posteriormente, yo quisiera aterrizar eso un poquito en los derechos de las víctimas derivados de la normatividad penal colombiana, particularmente del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente, y es donde vamos a tener como un gusto especial por esta charla, es cuando hablemos de los derechos de las víctimas derivados de la jurisprudencia constitucional colombiana. Vamos a tratar de evacuarlo pues en ese orden. Voy a brincar acá una diapositiva que siempre se me va a ir antes, pero debería ir después. Me excusan que lo notarán pues que estoy algo resfriado todavía, no he podido con esta gripa, ya llevo varios días así. Entonces, si en algún momento me toca hacer una pausita, ustedes van a ser benevolentes conmigo, yo tomo agüita y vuelvo y no me demoro mucho. Bueno, muchachos, cuando nosotros vamos a mirar los derechos de las víctimas derivados de la doctrina internacional, básicamente vamos a empezar a evocar unos conceptos que se han vuelto como conceptos de cajón, es decir, unos conceptos que escuchamos frecuentemente repetir, procesar argumentos conforme a esos conceptos, con apoyo a esos conceptos, pero que realmente si a uno lo pusieran a explicar, venga, y ese concepto, ¿qué sustrato tiene? ¿Qué materia tiene? ¿Hacia dónde apunta? Yo creo que uno se sentiría un poquito en aprietos, le tocaría a uno esforzarse un poquito más. Es como cuando uno evoca el principio de dignidad humana, ¿cierto? Y cuando le dicen a usted, venga, interesantísimo eso, pero ¿qué es dignidad humana? Uno, uy, cada cual la explica como le parezca, como lo prefiera, y no siempre es del todo atinada la explicación. Entonces nosotros vamos a empezar por esto. Vamos a tratar de entender mejor esos conceptos de verdad, justicia y reparación. Si nosotros queremos hablar de esos conceptos, tenemos que decir básicamente que esos conceptos no son tan nuevos como parece, aunque hay gente que dice que son nuevos, ¿cierto? A mí realmente ya me parece como que no son tan nuevos. Estos conceptos empezaron su desarrollo por allá en la segunda mitad del siglo XX, cuando empezamos a sentir la necesidad de legitimar algunos procesos de paz
que se dieron en contextos de conflicto interno y de conflictos externos entre naciones o entre naciones y organizaciones internacionalmente reconocidas. Esos escenarios de guerra, de conflicto a gran escala, pues por obvias razones dejaron una gran cantidad de víctimas. Y cuando finalmente fueron terminando, algunos en virtud de procesos de paz, procesos de negociación, pues había que analizar qué tanta legitimidad tenían esos procesos de negociación. Y esa legitimidad, pues hay que analizarla también desde la perspectiva de la víctima. Está bien, ustedes tienen derecho a hacer la paz, a no agredirse más, nos vamos a ahorrar una gran cantidad de muertos, de muchas otras víctimas por mil razones, pero ¿y qué pasa con las víctimas que ya son víctimas? Los que ya se vieron afectados, los que ya se vieron violados en sus derechos y garantías esenciales o fundamentales. Entonces, básicamente ahí es cuando se empieza a hablar de los conceptos de verdad, justicia y reparación como esas garantías, como esos derechos mínimos que hay que tratar de reconocerle a las víctimas a efectos de que cualquier proceso de fin de hostilidades, cualquier proceso de fin del conflicto, de negociación, sea legítimo de cara a la comunidad internacional. Y por eso es que de esto se empezó a hablar mucho, fue allá en la Organización de Naciones Unidas, pero paralelamente también se empezó a hablar de esto en otros organismos multilaterales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otras tantas. Pero básicamente todas apuntan a lo mismo, a que los derechos a la verdad, justicia y reparación tienen una estructura, unos componentes, unos elementos que son los que dotan a esos conceptos de algún sentido. Entonces vamos nosotros a tratar de familiarizarnos un poquito con ellos, para que también a partir de allí ustedes empiecen a encarretar un poquito por el estudio de estos conceptos. De pronto alguno de ustedes está encarretadito ya por el tema de la victimología. Realmente a mí no me fascina el tema, pero entiendo que uno tiene que estar familiarizado con todo eso. Cuando nosotros, o mejor dicho, nosotros no, la doctrina internacional empieza a estructurar el concepto de verdad, el derecho a la verdad, lo hace a partir de tres elementos o de tres componentes, que son el elemento del derecho a recordar, el elemento del derecho a la tutela judicial y el elemento del derecho a saber. Vamos a tratar de desentrañar un poquito a qué hace alusión cada uno de esos elementos, cada uno de esos conceptos, hacia dónde apunta. Y lo vamos a tratar de hacer de una forma muy breve porque me interesa que nos alcance mucho el tiempo para una cosita más adelante. Cuando nosotros hablamos de, y vamos a mirar también si esos componentes, esos elementos de ese derecho, pues de algún modo se plantean como materializables, como realizables dentro del ordenamiento jurídico colombiano. De una vez vamos analizando cositas, por lo menos en algunas facetas. Entonces, ese derecho a la verdad tiene componente de derecho a recordar, derecho a tutela judicial y derecho a saber. Cuando nosotros miramos el componente o el elemento del derecho a recordar, yo debo reconocer, muchachos, que a mí me dio mucha dificultad familiarizarme con ese elemento. Porque es que desde mi sentido común, que ya hoy reconozco pues que sí estaba equivocado, pero desde mi sentido común primario, yo decía, hombre, ¿cómo así que la víctima ha derecho a recordar? Si la víctima lo que debería tener es el derecho a olvidar, si eso es un recuerdo triste, incómodo, que debe perturbar, entonces la víctima debería tener es el derecho a voltear la página, a olvidarse de eso que le pasó y seguir con su vida en las condiciones más normales que sea posible. Resulta que la vida le da una enseñanza, ¿cierto? Y una vez estaba por allá desprevenidamente en un municipio del oriente antioqueño y alguien me dijo, doctor, venga, ¿a usted no le interesaría conocer el Museo de la Memoria? Creo que se llama así, el Museo de la Memoria. Entonces yo, ¿qué es eso del Museo de la Memoria? Entonces me explicaron por un ladito, hombre, es un lugar que lo tenemos nosotros prácticamente, es como un monumento, y allá es muy bonito porque recordamos a personas pues que hicieron parte de nuestra comunidad y ya no están y demás. Entonces yo, no, pues sí, veníamos a conocerlo. Y entrando allá, estando allá en el terreno,
es que uno empieza a dimensionar realmente qué es eso del derecho a recordar y por qué es tan importante. Y básicamente es importante por dos razones fundamentales. Primero, porque es que mire, uno hay veces es muy indolente con las víctimas, en el sentido de que uno cree que todas las víctimas están en una misma condición, que todas las víctimas tienen, si es por el fallecimiento de un ser querido, que todas las víctimas tienen una tumba, por decir cualquier cosa, para ir y recordar a su ser querido, para llevarle flores, para visitarlo en días especiales, para sentarse allá a hablar espiritualmente con él. Y eso no siempre pasa. Y no siempre pasa particularmente en zonas que fueron golpeadas fuertemente por esos conflictos que hemos tenido nosotros pues acá a nivel interno. Entonces me pareció muy bonito que es un lugar donde muchas familias enteras, tienen la posibilidad de tener un espacio para encontrarse espiritualmente con ese ser querido del que nunca más volvieron a saber nada. Que realmente asumen ya por el tiempo que ha pasado que falleció, pero que realmente no tienen certeza, seguridad de cuál fue la suerte que corrieron esas personas. Entonces uno ve que allí cada familia tiene su espacito para poner sus foticos, para poner arreglos florales, para prender sus velitas, para hacer sus oraciones, una cosa absolutamente bonita y conmovedora. Muy, muy lindo el tema y muy necesario para ese tipo de víctimas. Pero adicionalmente, y esto me parece a mí que es todavía más relevante porque tiene una relevancia más general, es un lugar que permite que las futuras generaciones entiendan cuál ha sido nuestra historia, qué errores hemos cometido como sociedad, cuánto dolor han causado esos errores que hemos cometido y fundamentalmente con una expectativa absolutamente razonable. Y es que esas futuras generaciones, conociendo toda esa historia, pues eviten cometer los mismos errores. Eso puede ocurrir o no ocurrir, vaya usted a saber, ¿cierto? Pero yo creo que tiene algo de cierto ese adagio que dice que quien no conoce su historia está tristemente condenado a repetirla. Entonces es un sitio que de verdad ya le encuentro mucho significado y ya entiendo por qué hace parte de ese concepto de verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Sí. Yo Sí, igual profe. pregunto porque como acá uno hay veces está hablando y resulta que hay veces se desconecta uno y queda uno acá hablando como... Entonces mejor preguntar. Sobra decir que ese derecho entonces a recordar, pensado desde esos contextos de violencia colectiva, derivada de esos conflictos que hemos tenido nosotros con grupos paramilitares, con grupos insurgentes guerrilleros y demás, pues acá se ha abierto espacios para que efectivamente esos componentes se den, ese componente de verdad en algunos escenarios. Luego viene el elemento de la tutela judicial. Cuando nosotros estamos hablando del elemento de la tutela judicial, básicamente va dirigido es a que contemos con una herramienta procesal lo suficientemente fuerte, sólida, contundente, que permita tener la expectativa de que vamos a determinar cuáles son las responsabilidades que tienen ciertas personas en la comisión de ciertos delitos y acorde con esas responsabilidades vamos a poder establecer algunas sanciones graduales respecto a esas responsabilidades. Nosotros pues claramente también tenemos eso. Y no solo tenemos uno, tenemos varios componentes jurisdiccionales, procesales, que sirven al propósito de establecer criterios de investigación, juzgamiento y sanción para establecer responsabilidades y aplicar dichas sanciones. Recuerden que en alguna oportunidad por ahí estuvimos hablando de que existe la ley 600 del año 2000, que es el esquema procesal mixto con tendencia a lo inquisitivo, que existen los esquemas procesales de ley 906 de 2004 y ley 1826 de 2017, que son los esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio, y que ahí apenas estamos hablando de jurisdicción ordinaria. Porque si quisiéramos hablar de jurisdicción especial, tendríamos que hablar de otros más, pero lo cierto es que no nos vamos a desgastar en eso, sino que simplemente vamos a dar por acreditado
que claramente la invitación es que para que se garantice el derecho a la verdad debe existir un esquema procesal que sirva como un protector judicial, jurisdiccional, a efectos de determinar responsabilidades y aplicar sanciones, y nosotros contamos con eso, no tenemos ningún problema. El otro elemento es el derecho a saber. ¿Hacia dónde apunta ese derecho a saber, muchachos? Básicamente, tenemos que aceptar también que hay veces el hecho de que nosotros contemos con un esquema procesal fuerte que permita determinar responsabilidades, que permita sancionar a responsables, no cumple con todas las expectativas que pueden llegar a tener las víctimas. Porque muchas veces las víctimas quedan con un hueco sentimental muy grande, por decirlo de alguna manera, cuando se quedan a medias respecto a saber qué, a saber cuál fue la motivación, quién lo ordenó, qué otras personas participaron en diferentes roles respecto a una determinada actuación. Entonces, hay veces que el proceso penal por sí solo no da ese tipo de herramientas. Y por eso sería muy bueno contar con espacios dentro de ese mismo proceso penal o por fuera de ese proceso penal en los cuales se pueda propiciar escenarios en los cuales los victimarios tengan la posibilidad de decir la verdad y terminar con esa angustia existencial tan grande que hay veces o en algunas ocasiones albergan las víctimas por no poder contar con todos los detalles relacionados al fenómeno que les causó tanta tristeza y tanto dolor. Fundamentalmente esto va muy dirigido a conocer los móviles, las razones, las motivaciones que en algún momento dado se tuvieron para que los victimarios optaran por afectar sus bienes jurídicos de maneras seguramente muy drásticas. Ese es fundamentalmente el derecho a saber. Vamos nosotros al otro derecho, que es el derecho a la justicia. Ese derecho a la justicia, la doctrina internacional también dice que se estructura, que se compone de 3 elementos. Esos 3 elementos son el deber del Estado de investigar y sancionar, el derecho de la víctima a un recurso judicial efectivo y el deber de respetar el debido proceso o de contar mejor con un debido proceso. Vamos a mirar cada uno de ellos. Cuando la doctrina internacional nos está hablando del deber del Estado de investigar y sancionar, básicamente lo que nos está diciendo es que el Estado debe contar con una entidad, con una dependencia supremamente robusta, poderosa en todos los conceptos, en términos presupuestales, en términos logísticos, para ser capaz efectivamente de concretar los anhelos de justicia que tienen las víctimas y concretamente o en términos generales mejor la sociedad. Si nosotros miramos acá el contexto colombiano, pues yo pienso que ninguno de nosotros tendría reparo en decir que claramente nosotros cumplimos con ese componente, ¿cierto? En términos generales, sí, obviamente que habrá casos donde pareciera ser como que la fiscalía no fue lo suficientemente eficiente respecto a tal o cual cosa, pero en términos generales, sí, la fiscalía sin lugar a dudas es la entidad más poderosa de todo el Estado colombiano después del mismo nominador del gasto, ¿cierto? Después de la misma presidencia de la República y todo lo que se maneja a nivel de presupuestos allí. Hace poco un exfiscal decía que es que él era el segundo funcionario público más importante del país y eso realmente fue molesto, o sea, eso como que se veía feo, se veía absurdo que él dijera semejante cosa, sobre todo con esa soberbia que lo dijo, pero más allá de que sea como de mal gusto, dijo la verdad, sí. El fiscal general de la nación es seguramente el segundo funcionario más importante del país por el poder que tiene a partir de ese estamento supremamente poderoso que controla y maneja.
sin duda alguna. Entonces la Fiscalía maneja un gran presupuesto, una gran planta de funcionarios, un gran equipo técnico de investigación que seguramente va a ser capaz de, cuando se lo proponga, mostrar resultados en el caso que se proponga. Para la muestra un botón, ¿cierto? Generalmente uno echa de menos resultados en casos de ciudadanos de a pie, ¿cierto? Pero cuando es un caso de cierta connotación, que se roba los titulares de periódicos, de noticieros y de programas de opinión, la Fiscalía no se demora 15 días, 20 días en estar mostrando resultados y resultados supremamente contundentes. Yo pienso que eso lo notamos nosotros todos los días en la cotidianidad. Entonces, cuando se quiere, se puede y tienen con qué. Eso se cumple en Colombia. Luego viene el otro componente de justicia, que es el derecho que tiene la víctima a recursos judiciales efectivos, a recursos judiciales efectivos. Quiero que acá no se me vayan a confundir y me voy a devolver un momentico con esto. Hay veces que se confunden estos dos componentes, el derecho a la tutela judicial y el derecho de la víctima a un recurso judicial efectivo. Cuando nosotros hablamos del derecho a la tutela judicial, estamos hablando en sede del derecho a la verdad y simplemente diciendo que debe existir un esquema procesal a partir del cual se puedan determinar responsabilidades y sanciones. Pero cuando nosotros estamos hablando de un recurso judicial efectivo, estamos haciendo alusión a algo distinto. Estamos haciendo alusión a que dentro de ese proceso jurisdiccional estamos abocados a que en cualquier momento se tomen decisiones que seguramente no van a ser de nuestro agrado, con las cuales no vamos a estar conformes, no vamos a estar tranquilos, no, son decisiones que no van a consultar ni a reivindicar nuestros derechos. Entonces, básicamente lo que se pregona en este elemento de justicia es que cuando algo así se presente, cuando algo así ocurra, pues por lo menos respecto a las decisiones más importantes, más trascendentales, que existe un consenso más o menos tranquilo y pacífico en que las decisiones más importantes son las que tienen que ver con la libertad, con temas patrimoniales, con la práctica de pruebas y finalmente con la decisión de fondo del proceso, es decir, responsabilidad o no responsabilidad en la comisión del delito. Respecto a esos temas neurálgicos, siempre debemos contar con un recurso que nos permita proponer discusiones y revisiones respecto a tribunales de mayor jerarquía o de mayor rango funcional, para que quede mejor explicado el tema. Aquí voy a hacer un paréntesis un momentico. Cuando nosotros íbamos a implementar la ley 906 del año 2004, de algún modo se hicieron discusiones respecto a la pertinencia de que la víctima pudiera participar en el proceso penal, más allá de que estuviéramos tratando de implementar un sistema penal disque acusatorio, pero un sistema o un esquema procesal acusatorio a lo colombiano, permitiendo que participaran muchas personas. Entonces, muchas de las discusiones se dieron fue en torno a que, es que mire, si estamos diciendo que a las víctimas dentro de la forma en la que se administra justicia penal hay que reconocerles verdad, justicia y reparación, pues entonces ellas tienen que estar ahí, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Y para justificar ese si no, ¿cómo? Muchas veces se utilizaron algunos de estos componentes, como el derecho a saber, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial. Si se le está diciendo que tiene derecho a la tutela judicial es porque él puede participar del proceso. Si se le está diciendo que él tiene derecho al recurso judicial efectivo es porque él puede participar del proceso. Y resulta que yo no quedo tampoco tan convencido de esa situación. Volvamos a indicar que es que esto ya estaba inventado. Es que esto no nos lo inventamos nosotros. Nosotros copiamos y copiamos mal porque lo traemos de otros lados, pero lo queremos poner a funcionar como se nos antoje. Y cuando nosotros lo traemos de otro lado donde ya está inventado, allá también, en muchas de esas partes, también están comprometidos con los derechos de las víctimas y también hablan de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y no por eso entonces se le permite a la víctima participar del proceso penal cuando la intención es
tener implementado un esquema procesal de corte acusatorio. Sencillamente, ¿qué es lo que le van a decir a la víctima? Sí, usted tiene derecho a la verdad bajo estos componentes, bajo esta estructura, pero no se preocupe que la bandera suya de verdad la va a enarbolar por usted, la fiscalía, el ente de persecución penal, sí. Para eso no está pues la fiscalía, con todos sus poderes y sus facultades investigativas para establecer verdades, no se preocupe. Usted tiene derecho a eso, pero nosotros le vamos a garantizar ese derecho a través de alguien muy competente, de una institución supremamente competente que es la fiscalía. Ah, es que la víctima tiene derecho a la justicia. Y entonces acá se presentaba mucha argumentación respecto al componente de recurso judicial efectivo. Es que si le tenemos que garantizar a la víctima recurso judicial efectivo, ¿cómo se lo garantizamos si ella no está participando del proceso? Tiene que participar del proceso para que pueda interponer recursos, sino ¿cómo? Y a mí tampoco me convence esa apreciación porque, muchachos, si la Fiscalía General de la Nación está enarbolando derechos de la víctima respecto a verdad y justicia, pues seguramente la Fiscalía será la más interesada en interponer recursos que de alguna manera, interponer recursos frente a decisiones que de alguna manera estén afectando esa expectativa de justicia que tenga la víctima, seguramente. O sea, ¿por qué desconfiar de eso? ¿Me hago entender? Y anticipémonos un poquito acá para que cerremos ese tema. Y había otros que decían, no, pero es que vean, la gran razón para que la víctima esté en el proceso penal es por la reparación. Si no hay reparación, si no está en el proceso penal, ¿cómo va a haber reparación? ¿Cómo va a ser eso posible? Y esa también es una gran mentira y tal vez sea lo que más motiva a las víctimas para estar en el proceso y sea la mentira más grande, porque no necesitan estar inmiscuidas en un proceso penal para buscar reparación. Si ustedes lo recuerdan bien, cuando vieron por allá los cursos de civil, obligaciones, seguramente ustedes saben eso mejor que yo porque yo capaba esos cursos, a mí eso nunca me gustó, pero por esas cosas que a uno necesariamente le toca aprender en la vida, a uno le enseñaban por allá en los cursos de obligaciones que las fuentes de obligación en materia civil son el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Y por ahí había otro, no recuerdo cuál. Pero no se me olvida nunca eso, el delito y el cuasidelito. ¿Qué quiere decir eso? Que venga, es que si contra mí se comete un comportamiento delictivo, yo no necesariamente tengo que ver saciadas mis expectativas de reparación en el proceso penal. Lo puedo buscar en un proceso aparte, que es el proceso civil, porque el delito es una de las fuentes de las obligaciones, o no es verdad. Y entre otras cosas también les digo desde ya, y no será que de pronto es mejor, incluso para la víctima, no será que de pronto es mejor explorar ese tema de responsabilidad en el ámbito civil y no en el penal, porque de entrada ustedes también ya saben algunas cositas, seguro los que vieron procesal penal conmigo, supongo yo, pues, y con los otros profesores, recuerden que es que para interponer el incidente de reparación integral es requisito sine qua non, sin el cual no es posible hacerlo, que haya una sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad penal del procesado. Entonces piense usted en una víctima desgastándose 3, 4, hay veces 5, 6 años en un proceso penal con la expectativa de que haya una declaración de responsabilidad penal y lo que se venga sea una decisión absolutoria. Si hay decisión absolutoria, entonces acá no va a poder interponer el recurso de reparación integral por ese requisito y perdió como 5 o 6 años de tiempo ahí. Mientras que si se va para un proceso civil, el proceso civil no está atado a lo que se resuelva en el penal, ni más faltaba. El proceso civil tiene sus propios criterios para establecer responsabilidades, ¿sí? Que si no estoy mal es el daño, ¿cómo es? Bueno, no sé, la acción, el daño y el nexo, bueno, no sé, pero es algo así. Allá se establecen otros criterios autónoma e independientemente. Entonces, sí será que a la víctima lo que más le favorece es esperar en el proceso penal a ver qué pasa. Yo no sé, pues lo pongo ahí en duda. Devolvámonos entonces un poquito acá.
porque no hemos acabado. Entonces, digamos, en el componente del derecho a la víctima, un recurso judicial efectivo, ya sabemos entonces que la idea de este componente es que cualquier decisión que sea adversa a los intereses de las víctimas, pues las víctimas puedan explorar la interposición de recursos para que esas decisiones sean revisadas en cuanto a su legalidad, en cuanto a sus fundamentos y demás. El otro componente es el deber de respetar el debido proceso. Claramente eso debe estar establecido. No basta con tener un proceso, basta también o es necesario también que exista una norma que nos defina cuáles son los presupuestos mínimos, infaltables, absolutamente necesarios de todo proceso. Porque imagínense un proceso que, por ejemplo, no respete el principio de legalidad, que, por ejemplo, no respete el principio de juez natural, que, por ejemplo, no respete el principio de exclusión de la prueba ilícita. Entonces, deben haber unos presupuestos mínimos que sirvan de guía para establecer cuál es el manejo correcto que deben tener los procesos. Y básicamente acá en Colombia nosotros sí que tenemos eso presente, tanto que lo tenemos elevado a la categoría de derecho fundamental en la parte dogmática de la Constitución. Por allá tenemos el artículo 29, ¿cierto? 29 de la Constitución Nacional, que nos habla del debido proceso y es un artículo muy generoso en contenido, porque es un compendio de unos presupuestos mínimos que se deben tener presentes en toda actuación judicial o administrativa, y ese es el derecho de contar y de respetar un debido proceso. Acá también contamos con eso. Vamos aquí, muchachos, al derecho a la reparación. Ese derecho a la reparación, al igual que los otros dos derechos, se estructura según la doctrina internacional a partir de tres elementos o a partir de tres componentes. Estos elementos son restitución, indemnización y garantía de no repetición. Pero muchachos, a diferencia de los otros dos derechos anteriores, en el derecho a la reparación no tienen que concurrir los tres elementos. Entre otras cosas, porque en algunas oportunidades va a ser imposible que concurran esos tres elementos. Vamos a empezar explicando el tema de restitución, que es donde más problema vamos a tener. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando uno está hablando de restitución, bajo más o menos lo que está diciendo, lo que está planteando, el propósito que se está trazando uno, es poder colocar a la víctima en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias en las que estaba con antelación a la ocurrencia de la conducta delictiva, con antelación a la conducta que resulta ilícita. Y eso pues sí, muy bien intencionado, pero también es muy pretencioso. En algunos casos tal vez pueda llegar a ser posible siquiera pensarlo, pero en otros casos completamente absurdo incluso pensarlo. El tema de la restitución, digámoslo así, es el componente ideal de reparación, el ideal al que quisiéramos acceder todos, pero en muchos casos no va a ser posible. Y para no demorarnos mucho acá y poner un ejemplo bien gráfico, pues pensemos en el ejemplo tradicional de clase, el delito de homicidio. Si una persona se ve afectada en su bien jurídico a la vida, pues ese es un hecho que acaecido no tiene reversa. Por lo menos no bajo las dinámicas científicas y tecnológicas actuales, ¿cierto? Eso es un hecho que no tiene vuelta atrás. La persona que pierde la vida, pierde la existencia, no hay forma de volverla a traer a este plano y por ende los perjudicados, los deudos, los dolientes, por mucho y que quisieran que lo volvieran a traer a la vida a su ser querido, eso va a ser imposible. Entonces, jamás vamos a poder prodigarle a esas personas un escenario de restitución, jamás. ¿Hay casos donde es posible? Claro, sí, también. Tampoco la fatalidad campea en todos los escenarios. En algunos tal vez sea posible. ¿Como cuál? Pues, piense usted
la persona que, qué sé yo, fue despojada de un bien, ¿cierto? Fue despojada de un bien. Entonces, de hecho, dentro de estos esquemas procesales de jurisdicciones especiales, muchas veces se plantea estos escenarios de restitución. Usted reconozca afectaciones a ciertas víctimas y miremos a ver cómo la restituye, devuélvale aquello que, de lo cual usted la despojó, entréguele ese predio, esa finca, esa casa, ese vehículo, qué sé yo, cosas como esas. Y eso, digamos, lo que es posible y es un muy buen escenario de reparación en algunos casos, como por ejemplo los que acabamos de citar. Cuando se dé la restitución, pues también hay que pensar en que esa restitución vaya acompañada de indemnización, ¿o no? Hay que pensar en eso. ¿Por qué? Porque es que no basta con la restitución. A usted, siguiendo el mismo hilo conductor del ejemplo anterior, si a una persona la despojan de una finca y estuvo despojado de esa finca 15, 20, 25, 30 años, yo me he dado cuenta es que hasta 35 años, por Dios, y se la están disque restituyendo ahora, pues con la restitución nos quedamos cortos. Vamos a tener que apostarle también a una indemnización, a una indemnización. ¿Indemnización por qué? Por aquel factor que, si no estoy mal, lo denominan los civilistas lucro cesante. Lucro cesante, hombre, aquello que yo dejé de percibir durante el tiempo en que tal o cual cosa no se pudo realizar o yo no pude acceder a esa situación. Entonces, lucro cesante, el lucro cesante, y a esa indemnización hay que apostarle. Hay veces que cuando no se tiene la posibilidad de restitución, pues lo que nos queda es enfocarnos en la indemnización, en la indemnización. Y entonces ya allí no solo vamos a pensar en lucro cesante, sino también en daño emergente. Hombre, lo que se acabó, lo que se menoscabó, lo que se estropeó. Ya no hay forma de más. Pero eso tenía este valor, estaba apreciado en este valor, indemníceme como daño emergente. Ah, y además también lo dejé de utilizar un tiempo, entonces daño emergente y lucro cesante, ¿cierto? Ahí están esos dos enfoques presentes cuando no será posible la restitución. Vuelvo y le repito, tienen que tener eso claro. No siempre va a ser posible la restitución. Respecto a este fenómeno de la indemnización, muchachos, vale la pena mencionar que nosotros en el mundo occidental, al cual se supone que nos circunscribimos, vamos a tener dos modelos de indemnización. Un modelo de indemnización que vamos a llamar indemnización sancionatoria y otro modelo de indemnización que vamos a denominar resarcitoria. Ese modelo de indemnización sancionatorio lo encontramos es en países, digámoslo así, con muy buena estabilidad económica, con muy buenas condiciones de vida, países del primer mundo, países donde el ingreso per cápita es elevado, la gente de verdad vive muy bien. Y entonces allí nos podemos dar el lujo de establecer como criterio de indemnización una indemnización sancionatoria. ¿A dónde apunta la indemnización sancionatoria? Básicamente a que si a usted le causan un daño y ese daño queda acreditado, pues el que sea responsable de causar ese daño no solo, no solo cumple con reivindicarle a usted el daño, sino que tiene que castigársele el bolsillo a esa persona, empobreciéndola para enriquecer al afectado con el daño. ¿Bajo el presupuesto de qué? De que es muy ejemplarizante ese modelo de indemnización y que seguramente todo el conglomerado, todas las personas van a poner lo mejor de sí para evitar estar incursos en temas de indemnizaciones. Hombre, es que me van a castigar muy duro, me van a quitar mi patrimonio, me van a afectar mi patrimonio. Por eso es que cuando una persona en uno de estos países va a un restaurante pues con cierto renombre y por alguna razón por allá se intoxica y tiene que ir a un hospital 1 o 2 días, le ponen unos antibióticos, está incapacitado la semana entera, después termina disque demandando y le dan disque 1 o 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el modelo sancionatorio allá, el modelo indemnizatorio es sancionatorio. No nos interesa tanto la reivindicación de la víctima,
sino el castigo para el victimario a efectos de que a futuro se cuide más. Ponga particular atención, particular cuidado para que nos ahorremos nuevos escenarios de discusión jurisdiccional. Obviamente esos modelos no los podemos implementar en países intermedios o países pobres. Colombia es que es un país intermedio, en vía de desarrollo, y por ahí hace parte incluso de un clan de países de mucho renombre, que uno no sabe realmente qué mérito fue el que hizo para estar ahí. Pero nosotros tenemos que aceptarnos y reconocernos como un país simplemente en vía de desarrollo, donde es absolutamente inviable una indemnización de estas características. Estaría todo el mundo quebrado, básicamente, pues que todo el mundo estaría quitándose el patrimonio mutuamente a raíz de indemnizaciones por todo lado y por cualquier cosa. Entonces, no, acá fundamentalmente lo que funciona es el modelo de indemnización resarcitoria. ¿Qué quiere decir eso de resarcitorio entonces? Hombre, acredíteme usted, demuéstrele usted al juez en qué consistió su daño y conforme a lo que haya acreditado, vamos a establecer unas tablas económicas que nos indiquen más o menos cuál es el equivalente en términos económicos de ese daño que usted sufrió. Y el juez finalmente tratará de implementar o de decretar una indemnización que se ajuste a eso que usted perdió en términos de equivalencia, ¿cierto? La idea acá no es que la gente se enriquezca a punta de indemnizaciones, ese no es el juego. Ese no es el juego. Se reconocen, sí, perjuicios patrimoniales, dentro de esos patrimoniales lo que decíamos ahora, daño emergente, lucro cesante, y adicionalmente unos perjuicios morales, y de pronto por ahí en algunos escenarios se habla de daños a la vida de relación, sí, pero todo muy bien demostradito y tratando de darle cifras muy ponderadas conforme a aquello que se haya visto afectado realmente, para no incurrir o no irrumpir mejor en esos terrenos complejos desde el punto de vista económico que son los escenarios indemnizatorios sancionatorios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, supongamos que sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Yo les agradezco, es que me siento yo acá hablando solo y me preocupo. El tercer componente, muchachos, yo acá siempre me voy a tener que detener un momentico. Garantía de no repetición. Muchas veces ese elemento o ese componente del derecho a la reparación es el que la gente maneja con más indiferencia, como si eso no sirviera para nada realmente. Y yo no sé, yo antes lo veo como el más importante de todos, el más trascendental, o sea, a mí me parece que acá sí fueron de una astucia, de un atino total al momento de establecer y de pensar en la garantía de no repetición como un verdadero elemento del derecho a la reparación. Miren, muchachos, o sea, tenemos que partir de una idea. El delito es una situación que causa una distorsión, un deterioro, un menoscabo en el tejido social. Fundamentalmente, causa una laceración enorme en la vida de dos personas, en la vida de la víctima y en la vida de el victimario. Ambos extremos de esa situación delictiva quedan con laceraciones completamente profundas. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos la capacidad de propiciar escenarios de reconciliación donde sane un poquito esa herida. Yo no sé si totalmente, pero tratar de participar uno. O sea, la vida le dio a uno la oportunidad de ser abogado y uno muchas veces anda es en función netamente y exclusivamente del factor dinero y olvida lo demás. Y qué bonito uno participar de un escenario de estos si es que se le presenta y uno tener la capacidad de contribuir, de aportar
para que sane un poquito la herida entre esas personas que están terriblemente abrumadas participando de ese conflicto allá. Eso me parece maravilloso. Muchas veces uno habla de lo que habla y de la forma en que lo habla por cosas que lo impactan a uno en la vida. Pero antes de contarles una experiencia que yo tuve, los quiero invitar a que no seamos indiferentes con ese componente de garantía de no repetición. Y particularmente por por una razón de peso, muchachos. Es que la mayoría de procesos penales con los que usted se va a encontrar, no solo en el consultorio jurídico, sino en su vida, la mayoría corresponden o derivan es de dinámicas de pobreza. Dinámicas de pobreza. Ah, sí, que es que gente muy pobre y que se ve involucrada en tal o cual situación. Si quieren tener un buen abogado, pues algo tendrán que hacer para conseguir los recursos necesarios para contratar un buen abogado. Sí, tal vez hagan el esfuerzo hasta ahí. Y por eso es que de todas maneras litigar en materia penal puede ser muy lucrativo. O sea, yo particularmente no me quejo. Yo vivo muy bien. Yo vivo muy bien de cuenta de eso. Pero no debe ser el único factor que lo mueve a uno. Fundamentalmente porque si usted está litigando, yo lo que pasa es que siempre el litigo es defendiendo a procesados, ¿cierto? Pero si usted se siente identificado defendiendo a esas víctimas y lo está haciendo en funciones de perspectiva económica, yo creo que usted se va a dar un golpe muy fuerte. Se va a chocar contra una pared de concreto. Porque muchachos, es que la mayoría de los procesos penales, vuelvo y repito, son de dinámicas de pobreza. Entonces, si el tipo consiguió dinero es para pagarle al abogado que lo defienda, pero difícilmente va a tener dinero a disposición para pensar en indemnizar a las víctimas. Muy difícil. Y si consigue algo, es algo casi que simbólico. Como quien dice, mire, si le sirve y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Yo no estoy obligado a lo imposible. Entonces piensen en eso. Cuando estemos hablando en esa... Es que mire, yo creo que ustedes pueden hacer el ejercicio. Usted coja el Código Penal, Ley 599 del año 2000, y abra al azar cualquier hoja y pone el dedo en cualquier delito y se va a dar cuenta que difícilmente no le atinó a un delito asociado a dinámicas de pobreza, de gente excluida, de gente marginada. Por ahí hay unos autores argentinos que en últimas explican también esa situación, que hablan de que el derecho penal en últimas termina siendo es una máquina para moler pobres, para deshacerse de gente pobre. Que finalmente, ¿quiénes son los que terminan involucrados en estos procesos penales? De cada 100 personas, 90 son pobres. ¿Delitos de ricos hay? Claro, sí, yo no estoy diciendo que no. Claro, delitos de cuello blanco, sí, claro, hay. Delitos de criminalidad internacional, transnacional, donde se mueve mucho dinero, claro, sí, sí hay. Pero es que tenemos 420 tipos penales y todos los años sacamos 5, 6 o 10 más. Y si vos miras el gran número de delitos, son asociados a dinámicas de pobreza y excepcionalmente son de ese otro tipo, donde sí se mueve altas sumas de dinero. Entonces, muchachos, no se ven contra un muro de concreto teniendo falsas expectativas con las representaciones de las víctimas en estos procesos penales. Pero sí les digo algo, si la vida les da la oportunidad de participar, como la van a tener en el consultorio jurídico, porque allí es donde yo voy a tener, en este rol, es en el que yo voy a tener un gran abanico de posibilidades para asignarles responsabilidades a ustedes. Qué bonito sería, qué bonito fuera que ustedes participaran de esos procesos de incidente de reparación integrales apostándole con toda la convicción, con toda la vehemencia a la garantía de no repetición. A la garantía de no repetición pensada como la posibilidad de curar la herida inevitable que causa el delito. ¿A efectos de qué? De que haya compromisos. Compromisos, mire, por parte del victimario. Mire, ya me declararon responsable de este delito. Con ocasión de esto voy a tener que pagar una pena. Voy a perder unos años importantes de mi vida. Pero yo quiero vivir sin rencores.
tenga la tranquilidad de que lo que pasó en este proceso queda en este proceso, que yo asumo la pena y que yo nunca más voy a pensar en afectar sus intereses hacia el futuro. Pare de contar, no tiene que ser algo completamente, que le digo yo, espiritual y conmovedor, pero puede llegar a ser simplemente eso. Y ha logrado usted muchísimo, ha logrado usted muchísimo. Que el victimario se comprometa que ya lo va a asumir, los efectos, la consecuencia de lo que pasó, pero que no piensa persistir en esas ideas absurdas de seguir delinquiendo y afectando intereses de la misma familia víctima. Eso es un avance significativo. Así no haya indemnización, así no haya restitución. Unas disculpas, maravilloso cuando eso se pueda dar. Y hay veces es más difícil eso que cualquier otra cosa. Qué bueno que del otro lado, del lado de la víctima, también cesen los deseos de venganza. Hombre, no, pues participamos del proceso, se desarrolló de esta manera, se llegaron a estas conclusiones, lo condenaron a tanto tiempo, se hizo justicia, no hubo impunidad. Y listo, voy a pasar la hoja, voy a pasar la hoja. Ya tengo claro que esto no puede seguir hacia el futuro, que yo no puedo seguir encasillado en la idea de que tengo que destruir a ese otro, porque ya la justicia del hombre se expresó y se expresó con contundencia también. Qué bueno que eso se diera. Piense lo que eso es muy bonito. Les cuento la experiencia que tuve que sin esperármelo realmente, eso se fue dando, pero les digo pues que eso para mí fue un regalo de Dios. Muy bonito eso, muy bonito eso. Hace unos años yo estaba representando a 3 muchachos que pertenecían en ese momento a una organización criminal del norte del área metropolitana. No voy a mencionar la organización criminal ni pues, obviamente no el nombre de los muchachos. Yo estaba representando a 3 muchachos, eran 3 muchachos. Esos 3 muchachos estaban siendo procesados por el homicidio de un compañero de causa. Fíjese usted eso. Un compañero de la misma organización que seguro desatendió por ahí algunas órdenes, seguro por ahí quiso hacer su proyecto empresarial aparte y no les gustó y entonces lo ajusticiaron. Se murió, la fiscalía fue capaz de desentramar la situación y de llevar a juicio a estas personas. Estas personas en últimas tenían tanta prueba en su contra que terminaron aceptando cargos. Luego de que aceptan cargos, pues empieza el incidente de reparación integral, ¿sí? Y ese incidente de reparación integral empieza como es natural que empiece. Si ustedes vieron ya procesal penal, saben que dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento en que la sentencia condenatoria queda en firme, queda ejecutoriada, usted presenta la solicitud de iniciación del incidente al juez de conocimiento y el juez de conocimiento programa audiencias. Son 3 audiencias que se desarrollan en un incidente de reparación integral. En todas esas 3 audiencias, muchachos, está la particularidad de que el juez tiene que tratar de propiciar escenarios de conciliación. A ver qué pasa. Casi nunca pasa nada, pero el juez tiene el deber de propiciar esos escenarios. Entonces, en la primera audiencia, el juez trata de que incidentante, es decir, víctima, y declarado penalmente responsable, pues lleguen a un acuerdo económico y una indemnización de todo orden, también simbólica, de garantía de no repetición, a ver si se soluciona el incidente. Si no pasa nada, pues entonces el juez le da el uso de la palabra a la parte incidentante, es decir, a la víctima, para que presente su pretensión y proponga o indique cuáles son los medios de prueba con los cuales va a soportar su pretensión. Luego, fija fecha para la segunda audiencia. La segunda audiencia, ¿qué hace el juez? Nuevamente lo mismo. Trata de acercar a las partes para que concilien, para salir fácilmente del incidente. Lo sensibiliza un poco, pero si no hay acuerdo, entonces finalmente el juez le da el uso de la palabra, ya es al abogado del declarado penalmente responsable, es decir, al defensor, para que diga cómo es que se va a oponer a la pretensión del incidentante y cuáles son los elementos o medios de prueba que va a hacer valer en procura de esa pretensión. El juez cita para la tercera audiencia del incidente y en la tercera audiencia del incidente lo mismo, sensibiliza, busca un acuerdo, no hay acuerdo, entonces ahí sí, incidentante empieza a practicar sus pruebas
conforme a las reglas del derecho civil, ya no del derecho penal. Y luego de que se practiquen esas pruebas, declarado penalmente responsable, empieza a practicar sus pruebas para tratar de desvirtuar esa pretensión, y apenas se practiquen todas, las de una parte y las de otra, pues el juez entra a resolver, y finalmente esa es otra sentencia que también tendrá recurso de apelación si es el caso. Ahí queda explicado el incidente de reparación integral, que les va a ser muy útil, pues obviamente después con más detalle lo miramos, y si se presenta una situación concreta, ya lo vamos a trabajar juntos ahí en el consultorio jurídico. Yo no los voy a dejar solitos, pues yo estaría acompañándolos. En este caso de Bello, ¿qué pasó? Primera audiencia, presentan, el juez sensibiliza a las partes, pues el apoderado de la señora, de la mamá del fallecido, básicamente le dice al abogado, no, la pretensión es tanto y pare de contar, pues muy parca la situación. Entonces después le dan el uso de la palabra a los tres muchachos o a mí pues como vocero de ellos, y yo pues ya había hablado con ellos, no, pues lo que ellos están pidiendo imposible, es que nosotros no somos ricos, ¿cierto? Nosotros trabajábamos, usted sabe cómo trabajamos, doctor, eso, nosotros no tenemos plata para eso, ya, lo que haya que pagar se paga, pero de pagas en cárcel, listo. Pero uno de los muchachos durante todo el incidente, muy cabizbajo, y cuando yo termino de hablar, él pide el favor de que lo dejen hablar. Yo, este muchacho, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Sin esperarme yo absolutamente nada. Créanme que eso fue completamente espontáneo y natural. El muchacho llega y le dice a la señora, mire señora, yo definitivamente sí acepto que nos equivocamos. Nosotros pues no debimos haber hecho eso, pero ya lo hecho está. Yo sé que usted me va a decir que no, yo no tengo cómo pagarle esos ciento y tantos millones de pesos que usted está diciendo, y sé que lo que le voy a decir usted me va a decir que no, pero yo igual quiero decírselo. Cuando ya la sentencia esté en firme, en la cárcel, en la penitenciaría, yo voy a tener la oportunidad de entrar a un programa de trabajo. En ese programa de trabajo yo no me voy a ganar gran cosa, pues me pagarán por ahí medio mínimo, sacaré lo que necesito para mi aseo personal, y lo demás, yo voy a buscar la forma de hacérselo llegar a usted. No se extrañe si usted encuentra debajo de la puerta una platica, esa se la voy a mandar yo, porque yo sé que usted no me la va a recibir de buena gana por la poca plata que va a hacer, pero en la medida de mis posibilidades todos los meses voy a hacer eso. Entonces la señora, pues, como seria, pero lo escuchó. Vamos para la segunda audiencia, muchachos. En la misma tónica, muy similar todo. La diferencia estuvo en que el muchacho otra vez toma el uso de la palabra y simplemente le recuerda a la señora. Recuerda, señora, de todas maneras, recuerde que si en algún momento usted quiere decirme que sí, yo quiero comprometerme con usted a eso. Y el hombre le agregó ya lo siguiente, mire, es que ustedes no se imaginan lo arrepentido que yo estoy, es que para mí es un cargo de conciencia, y para mí sería como descargarme un poquito que usted me dijera que sí me acepta eso. Yo perdí todo, la voy a perder, le decía él a la señora, yo voy a perder los mejores años de mi vida, y les cuento, perdí mi familia, no hay una sola persona de mi familia que me determine, que me visite, que me quiera hablar, yo no recibo una llamada. Si llamo me cuelgan. O sea, el tipo se desahogó también ahí. Y yo noté que la señora por allá se le vinieron las lagrimitas. Las lagrimitas. Sí, como muy conmovedor el tema. No hubo, en todo caso, no hubo arreglo. Pasamos a la tercera audiencia. No hay acuerdo, el muchacho guarda silencio, el juez toma la decisión, condena a estos muchachos a pagar solidariamente, si no estoy mal, como 189 millones de pesos, algo así. Queda eso en una sentencia, pues ustedes saben ya qué efecto tiene. Es una de esas sentencias que sirve para uno poner de decoración en algún lado, y que uno no desecha que en cualquier momento la suerte atropelle a alguien y uno pueda hacer algo con eso, pero bueno, realmente uno es muy pesimista con el cuento. Pero termina el tema y el pelado pide el uso de la palabra, y como ya todos estábamos acostumbrados a que el pelado, las intervenciones que hacía eran sensibles, eran bacanas, el juez no le encontró ningún problema. Ya había dictado la sentencia al juez, pero hable
hable. Y entonces el tipo vuelve y toma más o menos la misma cuerda. Mire, eso jamás lo voy a pagar yo. Pero pues, vuelvo y le repito, si en algún momento usted quiere recibirme, yo voy a tratar de hacérselo llegar de alguna manera, esto y lo otro. Y el tipo en la misma tónica, y la señora ya es la que pide el uso de la palabra para hablar. Entonces el juez le dice, pues, o sea, el juez seguramente hizo la siguiente reflexión, pues no sé esto para dónde va, pero esto se ha manejado bonito, bien. De pronto nos termina de sorprender el tema y dejó hablar a la señora. Muchachos, ¿sabe qué hizo la señora? Vea, yo me acuerdo de eso y se me pone la piel de gallina, créanme. A mí eso me parece conmovedor, a mí eso me refrescó el alma en esa oportunidad, cuando lo recuerdo me reconforta y me hace volver a tener fe en los seres humanos, que de pronto los que me conocen un poquito más saben que yo soy un hombre como pesimista para muchas cosas, pero esa situación, uy, no, definitivamente no todo está perdido. Imagínense que la señora básicamente lo que le dice al tipo es, sí, efectivamente, pues yo sé que ustedes jamás me van a pagar a mí esa plata, pero yo le voy a aceptar a usted lo que usted me está ofreciendo. Yo le voy a aceptar a usted lo que me está ofreciendo, pero sí le voy a pedir un favor. No me lo mande con nadie. No me lo mande con nadie. No me lo haga llegar con nadie. Busquemos la manera de que usted me pueda recibir los fines de semana en visita. Porque a mí me duele mucho que usted diga que su familia ya no lo voltea a mirar. Y yo lo veo a usted y yo pienso que hay tanto por hacer con usted, que yo quiero ser de aquí en adelante su mamá. Ese tipo, obviamente, pues uno piensa, no, y pone a llorar, imagine cómo me puso el tipo y cómo me puso la señora. Y la señora le termina diciendo, me deja ir hasta donde usted abrazarlo. Oye, había matado al hijo. Y el juez, obviamente, si usted no tiene ningún inconveniente, pueden acercarse. Se acercan los dos y se funden en un abrazo bacanísimo. Eso fue tremendo, muy bacano eso. Obviamente, muchachos, eso no es la cotidianidad, eso es una situación excepcionalísima, eso me pasó ya hace muchos años y no me ha vuelto a pasar y no sé si me vuelve a pasar en la vida, pero qué bonito que ese tipo de cosas se den y que uno como abogado no sea un obstáculo para que esas cosas se den, sino que de pronto uno también participe y permita que las cosas fluyan en función de eso. Entonces, muy bacano si uno logra adquirir esa capacidad de acercar a las personas, de zanjar heridas, de acortar distancias. Sería muy bacano eso. Muchachos, y nos queda como momentico que yo sí les quiero dedicar ya a otro tema. Ojo pues, que este ya es el práctico, ya salimos como de este momento de reflexión que yo sueño pues que les haya servido un poquito. Vamos a la realidad. La realidad. Derechos de las víctimas derivados de la normatividad penal colombiana. ¿Quién me colabora con el artículo 11 de la ley 906 del año 2004? Alguien que lea bien y que no lea eso rapidito. Yo les explico qué pasa con eso en un momentico. Nadie. Pero sí me están escuchando, ¿no? Okay. Profe, sí, espere Hola, que los... profe. Artículo 11, por favor, a ver si terminamos. profe, de la ley 906 del 2004. Es correcto. Okay. Okay. Dice, derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno. B, a la protección de su intimidad
y a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor. C. A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código. D. A ser oídos y a que se les facilite el aporte de pruebas. E. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto, del cual han sido víctimas. F. A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto. G. A ser informadas sobre las decisiones definitivas relativas a la persecución penal. A acudir en lo pertinente ante el juez del control de garantías y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiere lugar. H. A ser asistidos durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere por un abogado que podrá ser designado de oficio. Este texto es subrayado, si el interés de la justicia lo sugiere, está inexequible por la Corte Constitucional. Y a recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala la ley. J. A ser asistidos gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no ser conocedor del lenguaje oficial o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. Bueno, hágale pues. Entonces yo les propongo a ustedes la siguiente reflexión, pero de verdad, traten de ser proactivos con lo que les voy a preguntar. Ese artículo 11 nos establece cuáles son los derechos y las garantías que supuestamente el ordenamiento jurídico en materia penal, el proceso penal, va a procurar garantizarle a esas víctimas dentro de la actuación procesal. Recuerden que así es como empieza, al interior de la actuación procesal, tal cual, y yo no sé cuál cosa, ¿cierto? Yo quiero que ustedes me digan con franqueza, ¿a ustedes les parece que ese artículo 11 está siendo generoso con las víctimas, que de verdad está planteando unos muy buenos escenarios para la víctima dentro del proceso penal? Intuitivamente o reflexivamente, ¿qué opinan ustedes? Pero no, pues el articulado pues efectivamente se encuentra muy bien desarrollado desde el punto de vista de los derechos de la víctima como también del derecho al acceso a la justicia y a la protección que la justicia le da a esos mismos derechos que se intentan proteger. Para mí pues en el contexto histórico ese articulado se encuentra bien estructurado. Bueno, perfecto. A partir de lo que dice el compañero, yo les voy a decir qué opino yo. ¿Qué opino yo? Yo pienso que es una estrategia legislativa para jugar con las ilusiones de la víctima, pero que en últimas no le está ofreciendo realmente nada, nada a las víctimas. Yo los invito a ustedes, y ojalá esto sea un ejercicio productivo, siempre. Bueno, yo les decía de rato que yo por naturaleza soy como pesimista, soy como prevenido, pero hay veces para esto es útil. Siempre que analicen una norma, mírenla con desconfianza, miren qué hay detrás de esa norma, si sí, si no, tal o cual cosa. Mire, yo lo que encuentro en este artículo 11 de la ley 906 de 2004 es un montón de cosas abstractas, etéreas, que realmente pues uno no entiende bien cómo se van a masticar, cómo se van a materializar dentro del proceso. Y en algunos casos uno lo que encuentra son unas obviedades, obviedades. O sea, es que son cosas que ni siquiera haría falta que las digan, simplemente las plantean ahí como por reivindicarse con la víctima. Decirle a la víctima, mire qué bonito que estamos pensando en usted de esta manera. Pero ¿cuál? ¿Cuál? No le dan nada a la víctima. Mire, si seguimos la línea de lo que dice ese artículo 11, tenemos que concluir es que cada uno de esos literales que aparece allí
supuestamente es un derecho, una garantía que va a tener la víctima en los términos en los que sea establecido en el código. Es decir, que ese articulito 11 por sí solo como que no concreta nada, y que la expectativa que vamos a tener es que de ahí en adelante, en los demás artículos del 12 hacia allá, hasta que termina el código, nos vamos a encontrar realmente con las herramientas, los mecanismos, los instrumentos para materializar todos esos derechos de las víctimas. Y obviamente no nos da para hacer el ejercicio acá, imposible. De hecho, se demoraría uno seguramente un año completo haciendo el ejercicio. Pero créanme, cuando yo les digo que si uno coge norma por norma, lo que se va a encontrar es que antes el legislador le jugó sucio a la víctima, porque le prometió una gran cantidad de cosas para después dejarlo sin nada, sin nada. De ahí en adelante, del artículo 12 en adelante, el legislador casi que se olvidó de la víctima, se olvidó de la víctima. En algunas instituciones de algunas normas y de algunas actuaciones importantes dentro del proceso penal, el legislador termina hablando de el fiscal podrá hacer tal cosa, el defensor podrá hacer tal cosa, las partes podrán hacer tal cosa. Por eso era importante determinar quiénes eran partes y quiénes eran intervinientes y cómo se subdividía cada una de esas cosas. Que miren la norma cómo empieza a jugar con la gente. El fiscal tal cosa, el defensor tal cosa, las partes tal cosa, el Ministerio Público podrá hacer tal cosa, las partes y el Ministerio Público podrán hacer tal otra. Oiga, y entonces la víctima. Ah, no, la víctima puede ir a las audiencias y se puede presentar y puede estar ahí. Salvo 3 situaciones relativamente concretas, podemos decir que sí tienen desarrollo normativo. El literal C, que creo que es el que habla del incidente de reparación integral, pues tiene desarrollo normativo. Pero el cuestionamiento que uno le pudiera hacer es el siguiente. La promesa del artículo 11 es que dentro de la actuación procesal, la víctima podrá obtener una pronta y cumplida reparación integral del daño. Algo así dice, pues no sé si textualmente o lo estoy parafraseando. Y la conclusión es que eso es mentira también es mentira. ¿Saben por qué es mentira? Porque para que la víctima pueda acceder al incidente de reparación integral, el proceso tuvo que haber terminado. Recuerden que es requisito para iniciar el incidente de reparación integral que exista ya una sentencia condenatoria en firme, es decir, proceso terminado. Entonces, ¿dónde quedó la promesa? Yo no digo que no esté bien o mal, o sea, yo lo que digo que está mal es que prometan lo que no van a cumplir o lo que no están en condiciones de cumplir. Entonces, sí, lo de la reparación integral en el incidente tiene regulación normativa, pero es falso que eso se pueda materializar en el proceso. Eso se puede materializar después, si el proceso termina, y eso que si termina el proceso bien para los intereses de las víctimas. Hay otra cosita que dice por ahí, creo que es el literal E, que la víctima tiene derecho a recibir información desde el mismo momento en el que tiene el primer contacto con el órgano de investigación penal, con la fiscalía. Pero por allá en el artículo 136 y siguiente se desarrolla un poquito el tema, pero ¿qué tipo de información? O sea, ¿qué tipo de información es la que la fiscalía debe socializar y compartir con la víctima? Ninguna. La fiscalía se dedica simplemente a decirle, mire, el proceso tiene este SPOA, está en esta fiscalía, está activo y está en esta etapa. Y la víctima se emociona y dice, bueno, ¿y qué más? Cuénteme más. No, hasta ahí le puedo contar. ¿Por qué? ¿Por qué no me puede contar más? Hombre, porque es que ya afecto la reserva, las actuaciones acá son reservadas, es mejor que usted no sepa mucho, entre menos sepa, hay menos posibilidades de que se filtre información. Entonces ahí empiezan a chocar. Entonces eso tampoco es que sea tan fluido. Y por ahí hay otra cosita que dice que las víctimas tienen derecho como a la protección, ¿cierto? A temas de seguridad. Y eso también tiene por allá un desarrollito dentro de la audiencia de formulación de acusación que dice que el juez puede tomar medidas de protección en favor de la víctima y de los testigos de cargo. Pero eso en la práctica, ¿qué tipo de medidas? Un país bien pobre como el de nosotros, ¿qué tipo de medidas de protección? Todo el mundo llega a ese momento pensando es que en cambio de identidad,
en que le van a conseguir un trabajo en el extranjero, en que se le van a llevar toda la familia. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Cuáles medidas de protección? Eso es para casos muy específicos, de mucha connotación, y no lo llevan para el extranjero. No, no. De pronto le cambian sí la cédula, acá, pero lo dejan acá mismo. ¿Le llevan la familia? No. ¿Y quién me protege la familia? Nadie. Ahí entonces, ¿yo qué voy a hacer? Puse carne de cañón a mi familia. Ah, sí, ¿para qué voy pendejo? Eso no funciona realmente acá. Y como eso, pues, lo que les decía, de ahí en adelante, pues se olvidó por completo de las víctimas. ¿Eso dio lugar a qué, muchachos? Dio lugar a que recién cuando se empezó a implementar el sistema penal acusatorio o con tendencia a lo acusatorio, se diera una avalancha de demandas de inconstitucionalidad contra muchas normas del Código de Procedimiento Penal relacionadas a las posibilidades reales que tenían las víctimas para materializar esos derechos a la verdad, justicia y reparación, y a toda esa gama del artículo 11, ¿cierto? Y eso dio lugar entonces, muchachos, a que en este momento que el panorama para ustedes es gris, y digo que para ustedes porque básicamente nos estamos entrenando para esas representaciones de víctimas que van a tener en unos cuantos meses, a esta altura ustedes deben estar pensando, ah, no, entonces definitivamente lo único que podemos es representar víctimas. Y respecto a ese rol, no vamos a tener casi que nada que hacer. Muy poco prometedor el panorama. Pero eso mejoró. Y aquí es donde pone bueno el tema. Mejoró con ocasión del decálogo o del listado de derechos y de garantías, de herramientas e instrumentos que van a tener las víctimas en virtud es del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Vamos a ver si encuentro aquí. Entonces empezamos por acá. Se vino esa avalancha de demandas contra diversos artículos. Entonces yo rápidamente les voy a citar los más representativos para que ustedes se hagan una idea en cada uno de estos ejemplos de situaciones que sí van a poder ustedes capitalizar en favor de esas víctimas que van a representar próximamente en el consultorio jurídico. Y muchas veces, muchas de estas cosas ni siquiera sabemos qué pueden hacer. Primero, muchachos, el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal dice que la Fiscalía General de la Nación podrá inadmitir las denuncias que carezcan de fundamento. Las inadmite, como cuando se inadmite una demanda. Eso no tiene fundamento, eso no me sirve, chao. Con la diferencia de que en civil usted cumple requisitos y admítamela. Acá no. Si el fiscal dice, no, eso no tiene fundamento, chao, se va. ¿Qué hizo la Corte Constitucional en la sentencia 1177 del año 2005? Estableció que esa norma es constitucional, pero de manera condicionada a que cuando el fiscal vaya a inadmitir una denuncia por falta de fundamento, tiene que comunicarle esa decisión al denunciante y justificarla y motivarla para que el denunciante, si no está de acuerdo con la decisión adoptada, pueda acudir ante un juez de control de garantías para que en una audiencia el fiscal le rinda cuentas a ese juez de control de garantías respecto a esa decisión, a ver si lo convenció o no. Y si el juez no queda convencido, el juez puede ordenarle al fiscal que admita lo que él antes había inadmitido. Y ustedes pueden proponer esa discusión en una audiencia en favor de una víctima. Miren qué interesante se va poniendo el tema. Cosas que uno no sabía que podían hacer. Mire esta, el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal dice que el fiscal puede ordenar el archivo dentro de la etapa de la indagación. Los que vieron procesar conmigo saben que hay varias razones por las cuales se pudiera ordenar el archivo en etapa de indagación, pero que las más comunes son, falta de tipicidad del hecho investigado, es decir, como que lo que ocurrió sí ocurrió, pero no tiene características de delito. Y la otra muy frecuente es que no hemos podido identificar e individualizar a la persona que tal vez haya sido responsable de ese delito, entonces no podemos pasar a etapa de investigación. Lo bueno que ustedes deben saber es que esa norma fue analizada en la sentencia 1154 del año 2005 y la conclusión de la Corte Constitucional es que esa norma es constitucional pero de manera condicionada. ¿Condicionada a qué?
a que cuando un fiscal vaya a ordenar el archivo, tiene que emitir una orden motivada. Y esa orden motivada tiene que ser comunicada también al denunciante. ¿Con qué propósito? Con el mismo que dijimos ahorita, que el denunciante que quede inconforme con esa decisión pueda acudir ante un juez de control de garantías para que el fiscal rinda cuentas, explique su decisión y si no convence al juez, el juez le va a ordenar que desarchive y que profundice en actividades investigativas. Mire, no es por hacerle propaganda a esta específica facultad, pero yo me he dado gusto con esta, me he dado un gusto tremendo. Me odian un montón de fiscales porque los pongo a rendir cuentas y casi siempre el juez los pone, no, me desarchiva y lo quiero ver presentando un programa metodológico investigativo. Serio, usted no ha hecho ahí nada. Usted lo que tiene ahí es pereza. Es una maravilla de facultad que tienen ustedes. ¿Cuántos de ustedes no se le han robado X o Y cosa, ponen la denuncia y nunca vuelven a saber nada de eso? Y cualquier día por curiosidad preguntan, es que a eso lo archivaron y cuándo les informaron eso. Miren en los aprietos que pueden poner ustedes a un fiscal que no cumpla con esto. Otra, muchachos, derecho a recibir información oportuna desde el momento en el que se tiene el primer contacto con la autoridad, lo que hablábamos ahorita. Mire, esta sentencia 1177 de 2005, la volvemos a citar acá, no es que declare constitucional o no una norma o de manera condicionada o no, sino que hace también una invitación, exhorta a la fiscalía a que cuando entre en comunicación con la víctima, trate de tener buena comunicación con ella, no pelee con la víctima. Está bien que usted no siempre le podrá dar mucha información que ella quiere tener, pero explíquele por qué razones que usted tiene esa reserva, explíquele que incluso en algunas ocasiones es por el bien de ella. Trate de no pelear con la víctima, mejor dicho. Pero aquí vienen cositas más interesantes, muchachos, supremamente interesantes. Yo sé que ya se van a cumplir las 2 horitas, pero me demoró 5 minuticos y terminamos. Mire, artículo 306. Ese artículo 306 establece o establecía que la Fiscalía General de la Nación es la que puede solicitar la imposición de medida de aseguramiento contra la persona que está imputada. La sentencia C209 del año 2007 es una sentencia paradigmática, incluso por eso yo se las mando a ustedes para que ustedes la vayan leyendo y la puedan digerir antes de entrar al consultorio jurídico real. Porque en esa sentencia la Corte ya se da cuenta que son tantas las demandas que están en curso respecto a temas de víctimas y como omisiones legislativas respecto a facultades de víctimas en la ley 906 de 2004, que la Corte lo que hace es acumularlas y en una sola sentencia termina resolviendo una gran cantidad de situaciones. Por eso esa sentencia C209 del 2007 es paradigmática, emblemática y de obligatorio estudio en consultorio. Ese artículo 306 que dice que la Fiscalía puede solicitar medida de aseguramiento fue declarado constitucionalmente válido, pero de manera condicionada a que cuando la Fiscalía no quiera solicitar medida de aseguramiento y la víctima considere que ella es procedente, la víctima autónoma e independientemente puede solicitarle al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento. Mire tamaña facultad que ustedes van a tener ahí. Ustedes se imaginan ustedes ejerciendo la función de solicitar que priven de la libertad al procesado en una etapa primigenia de manera preventiva, agotando esa carga argumentativa tan rigurosa que debe darse para una imposición de medida de aseguramiento. Esa facultad incluso a mí me parece absolutamente desproporcionada. Desde el punto de vista pues teórico-práctico del sistema penal acusatorio, casi que pusieron a la víctima a la altura de una parte del órgano de persecución penal, pero bueno. El artículo 342 los ubica a ustedes en la audiencia de formulación de acusación y les dice que allí hay un momento para que la Fiscalía solicite medidas de protección para la víctima y para testigos de cargo. La sentencia C209 del año 2007 dice, ojo, si la Fiscalía por algún motivo no quiere pedir esas medidas de protección, la víctima no necesita acudiente. La víctima puede autónoma e independientemente mostrar la necesidad de esas medidas y solicitárselas al juez de conocimiento, a ver el juez de conocimiento qué resuelve. Otra, el artículo 284 nos habla de la práctica de prueba anticipada.
Cuando una prueba va a desaparecer antes de que ocurra el juicio oral, las partes deberían tratar de practicarla antes de que desaparezca. Esa es la idea de la prueba anticipada. La norma lo que decía es, y mire qué macabro esto, la norma decía, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la práctica de una prueba de manera anticipada. Oye, ¿qué pasa con la víctima? Con ese interviniente que tanto queríamos, que tanto íbamos a consentir, ¿y qué pasó con ella? La sentencia C209 del año 2007 tuvo que entrar a decir que esa norma es constitucional de manera condicionada a que se entienda que si lo puede hacer el Ministerio Público, ¿por qué razón no la víctima? También puede solicitar práctica de prueba de manera anticipada. El artículo 344 nos ubica en la audiencia de formulación de acusación. En esa audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía debe descubrir los elementos materiales probatorios y evidencia física con los que cuente, sin ningún tipo de reserva. Todo lo tiene que entregar, todo es todo. Todo lo que le favorezca y no le favorezca, todo lo tiene que entregar. La defensa debería allí, excepcionalísimamente, entregar o descubrir mejor, algunos actos de investigación que ya haya agotado para ese momento y que las partes sepan que los agotó. Entonces ahí lo que decía era que la fiscalía debía descubrir, que la defensa tenía la posibilidad de exigir que le descubrieran y que si la fiscalía sabía que la defensa había hecho ya algún acto de investigación también podía exigirle. ¿Qué hizo la Corte en esa sentencia? Dijo, esa norma es constitucional de manera condicionada, que se entienda que si es la víctima la que sabe que alguien está ocultando algo, puede exigir que descubra la evidencia o la prueba o el elemento de convicción, mejor para que seamos técnicos con el vocabulario que tengan a ese momento. 3 cositas más, ya vamos a acabar. Artículo 356. Ese artículo 356 nos ubica ya en la audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria, los que han visto procesal conmigo saben que para mí es la audiencia más importante que hay. La más importante. En esa audiencia, si a usted le va bien, usted tiene posibilidades de éxito en el juicio. Si le va mal, no ha ocurrido el juicio y usted ya perdió el proceso. Es muy importante esa audiencia. Y pasan muchas cosas. Ese artículo 356 nos habla de que las partes se podrán referir al descubrimiento probatorio que se haya hecho previamente a la audiencia preparatoria, es decir, la audiencia de formulación de acusación, decir si el descubrimiento fue completo, si fue oportuno, si se dio de manera transparente, porque si hay algún reparo respecto a esos tópicos, eso puede ir allanando el terreno para discusiones en torno al rechazo de la prueba. Y la norma lo que decía era que las partes pueden hacer esos pronunciamientos. La Corte dice que es constitucionalmente condicionada, que es constitucional de manera condicionada a que la víctima también pueda hacer esos pronunciamientos. El artículo 358 nos sigue ubicando en la audiencia preparatoria y lo que dice es que las partes pueden solicitarle a la contraparte la exhibición de un elemento material probatorio específico con el ánimo de estudiarlo, de analizarlo, de revisarlo. Como quien dice, el arma de juego. Hombre, yo quiero que acá me la traigan, yo quiero verla, quiero tenerla aquí a mi alcance para revisarla. Entonces, la norma decía las partes. La Corte dice, venga, la víctima también tiene esa posibilidad y solo si se le da esa posibilidad a la víctima, la norma es constitucional de manera condicionada. Derecho el artículo 359 nos sigue ubicando en la audiencia preparatoria. Acá lo que dice es que después de que las partes han hecho las solicitudes probatorias, se viene el juez a darle el uso de la palabra a los sujetos procesales para que se refieran respecto a temas de oposición a la práctica de la prueba de alguna de las partes. Esas oposiciones generalmente se dan en sede de exclusión, rechazo o inadmisión. Exclusión cuando las pruebas tienen vicios relacionados con ilicitud o ilegalidad, inadmisión cuando las pruebas tienen vicios por no ser pertinentes, conducentes o útiles, y rechazo cuando las pruebas tienen vicios por un defectuoso descubrimiento probatorio, porque no fue oportuno, porque no fue completo, porque no fue transparente. ¿Qué dice ese artículo 359? Que las oposiciones son de las partes y la Corte dice constitucional, pero de manera condicionada, que la víctima también pueda presentar ese tipo de oposiciones. Y termino con esto, muchachos.
interponer recurso en relación con la aplicación del principio de oportunidad y la preclusión de la investigación. Ustedes saben que hay formas de terminación temprana del proceso. Unas de ellas implican que prácticamente no va a haber condena para la persona que venía siendo objeto de investigación. El principio de oportunidad establece que la Fiscalía puede interrumpir y renunciar al ejercicio de la persecución penal por algunas causales. Obviamente eso no va a dejar contento a la mayoría de víctimas. ¿Qué dice la sentencia C209 del año 2007? Que cuando se vaya a discutir eso ante el juez, esa se discute ante el juez de control de garantías, que debemos convocar a la víctima para que la víctima participe de la discusión y si la decisión que se adopta no es conforme a los intereses de la víctima puede interponer recursos. Y la preclusión de la investigación, que es otra decisión que seguramente no va a dejar contenta a la víctima, porque con ella básicamente se hace tránsito a cosa juzgada, que el proceso no va a llegar a sentencia y va a beneficiar a la persona investigada, y allí también se prevé lo mismo. La víctima debe ser convocada a la audiencia para discutir. Miren el caso de Álvaro Uribe Vélez, como ninguna preclusión prosperó y fundamentalmente fue por las oposiciones de las víctimas, y si la decisión finalmente no los favorece, pueden interponer recursos. Y la última, derecho a intervenir en los preacuerdos y a interponer recursos. Otra de las formas de terminación anticipada del proceso. Esta sí, terminando con una aceptación de responsabilidad y con un juicio de reproche o una pena respecto al procesado, en algunas ocasiones también no va a dejar contento a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La víctima tiene derecho a participar de esa controversia en esa audiencia, y si la decisión no le gusta, también tiene derecho a interponer recursos. Ya con este panorama, muchachos, la cosa cambia bastante. Ya ustedes sí tienen muchas alternativas, un abanico de posibilidades para desplegar en favor de esas personas que van a representar a futuro en el área penal, en el consultorio jurídico y más adelante también en su ejercicio profesional, si deciden inclinarse por la representación de víctimas. Con eso terminamos. Yo les agradezco mucho la paciencia y espero que esto haya sido fructífero para ustedes. Ya saben que se califica con asistencia solamente este módulo. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe,